Listo. Bueno, entonces en la parte física, lo que se pretendía con esta práctica es, digamos, la conversión e interacción entre la parte del sensor, que es el TMP36, y la parte de los LEDs. Entonces, pues básicamente, si ustedes tocaban el sensor, sí, pues como ya vemos, es un sensor de temperatura. Entonces, el sensor lo que iba a medir era como, entre comillas, pues qué tan enamorados están. Pero pues ya en un término físico, lo que hace es medir la temperatura de ustedes y pues en la medida que esa temperatura aumente, pues se van a encender paulatinamente los LEDs que se van a ensamblar en el circuito. Básicamente eso es lo que tienen que hacer dentro de la práctica. Eh, entonces, como les decía, pues básicamente va a medir la temperatura de su piel cuando ustedes entren en contacto con el dispositivo. Pues bueno, en este sensor de temperatura, por lo menos para Tinkercad, sí tiene como una línea que les permite como incrementar o decrementar, como decir, la temperatura que está midiendo el sensor. Entonces con las otras plataformas vamos a ver qué tanto nos permite hacer de esto. Entonces, bueno, caracterizando un poco este sensor, básicamente tiene tres terminales. ¿Sí? Uno es la tierra, el otro es la fuente de alimentación y pues el otro es el que pues va a dar la medición o va a medir los datos del ambiente y pues el que se va a conectar directamente al Arduino. Entonces, pues el script o el código que vamos a hacer básicamente entonces va a medir la variación de temperatura de ese sensor y como les mencionaba, dependiendo de pues de qué tan alto, tan baja sea la temperatura que detecte, entonces va a ir encendiendo o apagando los LEDs que estén en el circuito. Pues bueno, de pronto, si no encuentran en la lista de las plataformas que vayamos a probar ahora, este TMP36, pues podremos buscar un equivalente. Pero entonces ahora pues vamos a ver cómo luce este sensor. En prácticas en semestres anteriores, comúnmente entraron a utilizar el sensor, el DHT11, ¿sí? Pues que como de pronto les he comentado, ese sensor es de temperatura y humedad. Pero ¿cuál es la diferencia o digamos, cuál es el problema para aplicar en este escenario? Que como les menciono, este es un sensor de contacto. De pronto eso ya lo vamos a ver en una clase específica de sensores, compiladores. Pero entonces el MP36 es un sensor de contacto, es decir, que si ustedes no lo tocan, pues él no va a poder medir la variación de temperatura. Mientras que el sensor, el DHT11, lo que hace es medir la temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces esa variación pues no va a ser como tan orientada a lo que queremos hacer en esta práctica. Sin embargo, dependiendo de, pues como les digo, de las plataformas que utilicemos, pues vamos a ver cuáles podemos utilizar y cuáles pueden ser unos equivalentes para que midamos este tipo de variables. Listo, entonces aquí tenemos el circuito. Sí, entonces como ven, tenemos bueno, los tres LEDs con sus respectivas resistencias y pues también conectados a los pines digitales. Y del otro lado pues tenemos acá la parte de la fuente, la parte de la tierra y la parte de la lectura del sensor, que como vemos en la imagen está conectado a un pin analógico, en este caso el pin analógico 0. Igual ustedes pueden escoger el que ustedes quieran. Entonces aquí para referencia, aquí tenemos el sensor, el TMP. Sí, entonces bueno, de pronto no sé si se alcanza a mirar, sí, pero o bueno, para más o menos hacerles una idea, este sensor pues es algo muy sencillo, es muy pequeño. Entonces este sensor por un lado tiene una cara plana y en la otra cara, en la cara posterior, es una cara redondeada, es como una media circunferencia, ¿sí? Más o menos para que lo distingan físicamente. Eh, Este sensor entonces, para que ustedes distingan, o sea, o de dónde empiezan a contar las patas para ver cuál es fuente, cuál es masa y cuáles datos, entonces ustedes se van a ubicar desde la parte plana, ¿sí? Entonces miren, aquí podemos ver que donde está escrito la palabra TMP, ¿sí? Vendría a ser la cara plana, ¿sí? Entonces, desde la cara plana, entonces empiezan a contar de izquierda a derecha. Entonces, en la pata izquierda, la primera viene a
ser la pata de alimentación, la que va a ir a voltaje, a los 5 voltios. La pata que le sigue, la pata del medio, bueno, esa no va a cambiar, entonces la pata del medio va a ser la pata que va a suministrar los datos. Y por último, la pata que se encuentra en el extremo derecho va a ser la que va a ser la fuente, la masa o la tierra, la que van a conectar al GND del Arduino. Sí, eso en cuanto al circuito. Y pues aquí tenemos, como vemos, el esquemático de pronto para facilitar un poco la vista. Entonces aquí ya vemos, bueno, cada uno de los LEDs conectados respectivamente a cada uno de los pines, y pues en el otro extremo la resistencia que va a ir a la tierra común, ¿sí? Al igual que el sensor de temperatura. Y como vemos el sensor de temperatura, entonces tierra, la pata de los datos al pin analógico, y el otro extremo a los 5 volts del Arduino. Sí, entonces eso con respecto a la parte del circuito, del diseño. Sí, entonces de pronto ahorita adelantando un poco la parte de FreeSync, al final ya les explico qué es lo que vamos a hacer con respecto a este circuito, a la parte de diseño. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno, asumo que no. Si no, pues me van preguntando. Listo, entonces sigamos con la parte del circuito. Listo, entonces miren, como tal, entonces ya vemos aquí que vamos a tener que declarar 4 variables, ¿cierto? 3 para los LEDs, 1 para el sensor de temperatura. Entonces aquí, pues bueno, vamos a tomar lo siguiente. Entonces vamos a definir una constante, ¿sí? Que es la que me va a guardar el valor del sensor, ¿sí? Que vamos a dar, bueno, para este caso, como el pin analógico 0. Y del otro lado vamos a definir una variable de referencia en la temperatura. Por lo menos en este caso está fijado en 20 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de ese valor de referencia? Pues bueno, en la práctica resulta que, como todos los sensores, vienen como de una fabricación en línea. Entonces, no todos tienen como fijado el mismo grado de sensibilidad. Y de hecho también, pues va a depender de los factores de la temperatura ambiente. Bueno, lo que les estoy comentando era de poderlo hacer de manera física. Pero entonces, ese valor de referencia es el que me va, digamos, tomar como cuál va a ser mi punto inicial. Sí, entonces por decir algo, suponiendo que lo estuviéramos haciendo de manera práctica, no de manera virtual. Entonces, suponiendo que estuviéramos en el aula de clase y que la temperatura ambiente fuera de qué sé yo, digamos unos 15 grados centígrados. Entonces, a partir de esos 15 grados centígrados, yo voy a poder hacer la comparación de valores que me va a leer este sensor de temperatura. Entonces, por eso ese valor de referencia está en 20, pero como de una manera inicial. Entonces, como les digo, si nosotros tuviéramos el valor inicial, bueno, de pronto a uno les leerá, no sé, en 15, a los que están adentro del salón, a los que están, bueno, digamos, cerca de la puerta, de pronto les lee un 13, un 14, entonces ese entraría a ser su valor de referencia. Entonces, de momento, démoslo en 20 para el efecto de esta práctica. Entonces, ¿cómo va a empezar el código? Sí, entonces aquí tenemos la parte serial, sí que me va a entrar a hacer como una lectura de los datos, ¿sí? De lo que proviene del sensor de temperatura. En la parte de aquí abajo, bueno, esto realmente pues simplemente es como una forma de hacer todo a la vez de todos los pins que vamos a utilizar. Entonces en este caso vamos a utilizar, como vimos, el pin 2, perdón, el pin 3, 4 y 5, ¿sí? En en el esquemático. Bueno, si ustedes quieren, ¿no? Como les digo, igualmente ustedes pueden utilizar cualquiera de los pines digitales, de pronto omitiendo el pin 1 y el pin 2. O bueno, principalmente el pin 1. Pero entonces lo que hace este bucle de aquí es asignar esto. Entonces lo que hacemos el pin mode, que ya decimos que es para decir, bueno, cuál pin vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. Si comentamos
entrada como salida. Y pues como para el caso de los LEDs, entonces inicialmente pues vamos a poner que esos LEDs inicien apagados, ¿sí? Para que posteriormente, de acuerdo a la lectura del sensor, pues ya se empiecen a encender. Entonces, como les digo, realmente esto a veces presenta algún problema, ¿sí? Este bucle como de pronto para ahorrar esta asignación de pines y asignación de valores, yo les recomendaría de pronto ignorar este ciclo for y ponerlo como normalmente se hace. Entonces, por cada pin, hacer la asignación, si va a ser entrada o salida, y pues por cada pin, entonces asignarlo en bajo, ¿sí? Para que inicialicen todos apagados y que no cuando ustedes arranquen el sistema, pues que eso empiece a encenderse y a oscilar como con algún funcionamiento pues que nos espera. ¿Listo? Eso con respecto a la asignación de valores, que eso es como lo mismo que hemos venido haciendo. En la parte del loop, pues donde va a ser el código, lo que vamos a medir, entonces tenemos, bueno, una variable que ustedes como la quieren llamar, como el valor de lectura del sensor, lo que ustedes quieran. Entonces que me va a guardar los valores que se estén leyendo del TMP36. ¿Cómo lo va a guardar? Entonces lo va a guardar con este analog read. Entonces recuerden que hasta ahora hemos utilizado bastante las pines digitales. Entonces hemos utilizado el digital write y el digital read. Pero entonces como el sensor TMP36 es un sensor analógico, entonces para realizar la lectura de su valor vamos a utilizar entonces en este caso el analog read. Entonces aquí adentro pueden poner, bueno, A0 o como lo hemos definido acá, como nombre pin sensor igual a analógico 0. Entonces, de momento en esta primera parte lo que vamos a hacer con esa implementación es que se imprima el valor que está leyendo de ese pin analógico, de ese pin A0, ¿sí? Entonces lo van a leer y lo van a imprimir. Entonces eso es lo primero que van a hacer ahorita. Luego pues ya veremos cómo va a ser esa variante de los LEDs. ¿Listo? Bueno, mientras tanto, entonces les voy a ir mostrando la interfaz del simulador FreeSync, ¿ves? Para que veamos qué es lo que vamos a ir haciendo de ahora en adelante. Bueno, se los voy a explicar con FreeSync. Si de pronto pues ya encontramos la otra alternativa, entonces ya miraríamos cómo hacemos esta parte del diseño con otro software. Sí, entonces miren, todos pueden ver ahora el FreeSync, la interfaz, ¿me confirman? Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces aquí en este FreeSync pues podemos ver aquí en la parte derecha pues una serie de elementos que nosotros podemos seleccionar y podemos agregar a nuestro diseño. En la parte superior, aquí donde está esa parte roja que dice Welcome, en la parte de al lado, pues un ítem que dice Breadboard, que sería pues la protoboard o la parte donde vamos a ubicar todos nuestros elementos. Sí, entonces, bueno, si yo doy clic allí, por defecto me aparece pues ya una protoboard, ¿cierto? Entonces para yo agregar los elementos que quiero hacer en mi montaje. Entonces, para buscar algo que yo quiera agregar aquí, entonces voy aquí donde está la parte, la lupa, donde dice, bueno, si ustedes ubican después, posteriormente el puntero, va a aparecer un que dice search o buscar. Entonces, si yo doy clic allí, entonces yo puedo aquí pues escribir el nombre. Por ejemplo, voy a escribir Arduino y le voy a dar entonces Enter para que empiece a buscar las distintas placas de Arduino que dispone la librería de Fritzy. Entonces, bueno, aquí está cargando una barra de porcentaje hasta que me cargue todas las tarjetas. Entonces, de momento, el que yo voy a utilizar aquí es este Arduino 1. Sí, aunque miren, si yo me paro por aquí, tengo otras placas. Tengo el Arduino, por ejemplo, aquí tengo el Arduino Edison.
Por ejemplo, acá tengo otra placa de estas Arduino. Ah, bueno, esta Arduino Pro también. Arduino Fio, el Arduino Galileo, el Arduino Mega, por ejemplo, ¿sí? O bueno, aquí vemos entonces, por ejemplo, este Arduino 1. Entonces yo acá con... Uy, perdón. Con clic sostenido, pues yo puedo arrastrar aquí el Arduino, ¿sí? El componente que yo estoy seleccionando. Y pues aquí ya me lo carga, ¿sí? Entonces como ven, ya lo voy agregando aquí. Y ya tengo la protoboard. Listo, entonces digamos, este ítem o cualquier elemento que yo coloque aquí en la parte de breadboard, entonces yo lo puedo ubicar donde yo quiera, lo puedo girar, por ejemplo, ¿sí? Como vemos aquí en la pantalla. Sí, entonces, por ejemplo, yo aquí puedo poner, bueno, ¿qué más podemos poner? Digamos, pongamos algo muy sencillo. Pongamos un LED. Sí, entonces aquí también pues empieza a cargar los componentes y tenemos todo tipo de LEDs. Tenemos desde un panel de LEDs, aquí tenemos el LED RGB que de pronto se lo vamos a utilizar en la siguiente práctica. Y pues bueno, a ver, busquemos el LED más sencillo. Bueno, vamos a este LED, el LED rojo. Listo. Ah, me preguntan que qué diferencia hay con el de Tinkercad. Entonces que, bueno, la principal diferencia es que Tinkercad es web, ¿no? Entonces, pues ustedes como han visto, ustedes se loguean y ustedes, pues muchos de los diseños los guardan online. Pues aquí ya lo pueden tener instalado en su escritorio y pues ya todo lo guardan de manera local. Sino que pues diferentes también con Tinkercad, ya me he dado como otra parte del diseño, o sea, que es el PCB, que es lo que vamos a ver, pues que es lo que hablábamos con respecto como a la parte de que les digo de ya de diseñar una tarjeta propia, ¿sí? Que de pronto no requiera directamente como la parte del Arduino, que se puede utilizar con ¿qué les digo? Con simplemente el chip, por ejemplo, se puede utilizar solo el Mega y exteriorizar los pines que se deben utilizar. Pues principalmente sería esa parte. De pronto en pues creería que no les va a presentar los problemas que me comentaban con Tinkercad, que no les cargaba algunas cosas y bueno, ese tipo de elementos. Sí, entonces de pronto pues si hay alguien más aparte de Juan José que quiere utilizar el FreeSync ahorita para hacer esta prueba, entonces ya nos comentarán si de pronto tienen algún otro tipo de inconveniente. Sí, no sé si con eso resuelvo tu duda o tienes alguna otra pregunta. Ah, listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta allí? Listo. ArduSim, ¿qué tal es? Bueno, se estaba leyendo que es una versión de pago, pues o sea, la idea es que de pronto, pues los que sí tengan buena conexión, nos puedan colaborar con esa parte, o sea, probando eso y pues viendo, como les digo, a través de la práctica que estamos haciendo hoy, probar esta práctica en cada uno de esos otros. Entonces, de pronto, si alguien escoge ArduSim, entonces para que haga esta práctica, pero en ArduSim, sí, sino que ahorita pues les estoy mostrando de manera general, pues esta herramienta que de todas maneras pues sí se pensaba utilizar. Pues bueno, en la presencialidad, ahorita pues ya veremos si podemos seguirla utilizando o pues ya probamos otra herramienta. De todas maneras, para que a ustedes les quede este conocimiento, para los que de pronto no tengan la posibilidad de utilizarlo, teniendo en cuenta. A ver el código, sí, ahorita ya les pongo el código en el grupo. Listo, entonces, bueno, para acabarles de explicar, entonces como les digo, esto realmente es como simplemente como para mostrarles qué es lo que qué es lo que queremos hacer. ¿Cierto? Entonces, bueno, esperen, regresemos como estaba. Ya.
Listo, entonces de aquí, por ejemplo, bueno, voy a sacar un cable de tierra al terminal, bueno, aquí el terminal negativo. Por ejemplo, aquí yo puedo cambiar el código, el color del cable. Entonces, como ya sabemos, la parte de tierra la manejamos con negro. Aquí también, pues bueno, la parte de para la fuente, entonces también le vamos a cambiar el color, que ya habíamos dicho que es rojo, ¿cierto? La parte de lo que les decía, pues recomendarles que esto se haga en un ángulo de 90 grados, los cables, ¿cierto? Y bueno, eso simplemente es un ejemplo ahí muy sencillo. Listo, entonces, la idea es que ustedes pues hagan este esquemático, esta parte, bueno, la parte del circuito, en los programas que vayamos a escoger para ello. De momento pues les explico en FreeSync, ojalá todos puedan utilizarlo. Entonces listo, ya que tenemos nuestro circuito, sí, entonces pasamos a la parte del esquemático. Entonces aquí en la parte del esquemático podemos ver que se han agregado los elementos que estamos utilizando acá en el breadboard. Entonces aquí lo que hacemos es, bueno, ordenarlo para que luzca como lo que hemos visto en las presentaciones, ¿sí? En el esquemático que allí yo les he mostrado para cada una de las prácticas. ¿Sí? Entonces aquí lo que hacemos es ordenarlo, ¿sí? Y como ven, cuando apenas antes de ordenarlo, pues las líneas que unían a los elementos del circuito estaban punteadas. Ahora que yo ya las ordené y bueno, le di la conexión, ya se tornan en un tono ya continuo, una línea continua. Además, como para que tengan presente cuáles elementos están conectados de los que no, podemos ver que aquí, por ejemplo, este LED en sus dos extremos tiene un color verde, indicando que ya está conectado. Así como también el Arduino podemos ver que en los extremos, por ejemplo, para el voltaje y para la tierra, también se ha puesto en color verde. Entonces, indicando que ya todos los elementos de mi circuito, pues ya están adecuadamente conectados. ¿Sí? Entonces, también, o sea, la idea es que cuando ustedes diseñen estos elementos, pues el esquemático también queda igualmente ordenado y comprensible, a modo de como lo que hemos visto en las diapositivas, que una persona pueda llegar, ver el esquemático y a partir del esquemático pueda replicar el circuito. ¿Sí? Esto con respecto al esquemático. Ahora entonces vamos a ver la parte del PCB. Entonces aquí en el PCB es como la parte del diseño ya del circuital, de cómo va a ir esto en una placa. Sí, entonces también, como pueden ver, aquí tengo este símbolo, sí, que me indica un LED. Relacionemos entonces, miren, que pues a modo físico tenemos el LED, que pues ya todo el mundo conoce su forma. En la parte de esquemático tenemos la representación electrónica, sí, o a modo esquemático del LED, sí, que básicamente pues es un diodo. Sí, entonces si ustedes recuerdan los cursos de electrónica, entonces la forma del diodo, entonces indica el extremo negativo con esta línea y el triángulo, pues digamos, dirigiéndose a ese sentido, indicando que pues la parte de la orientación de la corriente entonces va desde el punto positivo al negativo, cerrando el circuito. ¿Sí? Entonces aquí como podemos ver, podríamos mencionar que esto de modo análogo es como una flecha, entonces la flecha apunta pues a la parte negativa. Esto, digamos, es como luce un LED en modo esquemático, como un diodo. Y en la parte del PCB, ¿sí? El LED hace estos extremos aquí, entonces mostrando que en la parte redonda, pues este extremo circular es la parte de tierra y la parte como cuadrada hace alusión a la parte positiva. Sí, entonces esto, digamos, también se muestra como cómo sería este diseño para enviarlo como para que alguien diseñe la tarjeta ya en un horno y todo eso. O sea, esa parte, ya como les digo, o sea, ustedes hacen el diseño y ya la parte de la construcción, pues ya la hacen en ciertas fábricas para este tipo de circuitos. Bueno, entonces miren, aquí también está punteado, ¿sí? Los extremos del elemento. Entonces lo que yo hago es, digamos, bueno, darle clic al dispositivo, ¿cierto? Entonces como ven el cable, pues ya cambia de color. Y también, ¿cierto? Aquí los extremos se colocan en verde. Aquí este otro pues todavía está en rojo. Si yo ya doy clic en el cable, bueno, también cambiará de color y pues también se encenderán los componentes que sean comunes en esta tarjeta.
Entonces, como ven, aquí estamos conectando la tierra, por eso es que se activa, bueno, la tierra de acá y las tierras de acá. Sí, porque el Arduino como tal es una placa que maneja todos los elementos comunes, las tierras y los voltajes. ¿Qué más les puedo decir aquí? Como pueden ver, este contorno, digamos, negro, donde están todos los pines, hace alusión al Arduino dentro de mi tarjeta. Pero entonces, ¿cuál es mi tarjeta? ¿Cuál es el diámetro? Digamos, la escala que yo voy a manejar. Entonces, esta parte que está en gris claro, ¿sí? Es la tarjeta, la placa que yo estoy diseñando. Entonces, cualquier cosa que esté por fuera de ella, pues no está dentro de la tarjeta. O sea, sería como decir, si ustedes tienen este Arduino, cualquier cosa que conecten por fuera, si la quieren soldar en una simple tarjeta, pues no va a estar. Sí, entonces esta parte gris es lo que hace mi tarjeta, es lo que es el tamaño de mi tarjeta. Pero obviamente van a haber prácticas donde vamos a tener muchos más elementos y que muy probablemente pues no alcancen en esta área gris. Entonces yo aquí pues la puedo extender y hacerla un poco más grande para agregar los demás elementos. Pero entonces recordemos, lo único que va a estar dentro de la placa es lo que esté dentro de la zona gris, para que lo tengan en cuenta. Sí, entonces no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Listo chicos, entonces pues ahorita me comenta cada uno cuál herramienta va a escoger. Y pues la idea entonces de hoy es que cada uno pues desarrolle esas prácticas para con el código que ahorita les voy a poner y pues vamos viendo a ver qué problema se les va presentando y viendo los pros y los contras de cada herramienta para finalmente pues saber por cuál nos inclinamos o si incluso pues hay un grupo que se quiere orientar sobre una herramienta y otro grupo que quiera trabajar sobre otra, entonces pues ya lo iremos viendo. Y listo. Bueno, entonces ya les envié el código y pues ahorita me comentan en el chat a ver qué herramienta coge cada uno. Hasta el momento pues no me ha dicho Juan José que va a trabajar con Fritzing, todavía quedan las otras herramientas en el aire. La idea es que queden ya cada quien con una plataforma y pues ya si ya pues hay estudiantes que todavía no quedan libres, entonces ya podemos ver cuál se repite para que vayan probando.